Hola, buenas tardes. Mi nombre es Margarita Cruz, soy estudiante de Administración Pública de la Universidad UNIAC. En esta oportunidad les voy a dar a conocer la política pública del Transantiago, cuáles fueron sus aspectos más importantes, cuál era el transporte público que había anterior a él y cuáles fueron sus mayores relevancias, cuáles fueron sus aspectos más negativos y positivos. Desde ya, muchas gracias y espero que les guste la presentación. Bueno, continuando con la presentación, una de las políticas públicas más bulladas tras el retorno de la democracia en Chile fue la implementación del sistema de transporte Transantiago en el año 2005. Una de las preguntas que establece la prueba dice que ¿cuál fue la estrategia de implementación en esta política pública? Indique los antecedentes del sistema de transporte que tenía Santiago previamente al Transantiago y la relación existente entre la estrategia, la implementación y el fracaso de dicho sistema de transporte. Bueno, podemos establecer que el sistema de transporte urbano en Santiago ha experimentado diversas transformaciones desde una fuerte intervención estatal hasta una liberación gradual. Durante la dictadura militar, el Estado prestaba un servicio a través de la empresa de transporte colectivo del Estado y regulaba aspectos tales como recorridos, frecuencias, tarifas. A partir del año 1978 se inició un proceso de regularización culminando con la clausura del ETC en 1981 y la liberación del sistema, lo que llevó a un aumento en el número de autobuses y problemas como congestión y contaminación. En 1990, con el retorno de la democracia, hubo un cambio hacia un papel más activo del Estado. Técnicos de áreas propusieron reformas y el ministro de Transporte en ese momento, Germán Correa, asumió un enfoque más integral del transporte público. Se implementaron medidas como licitaciones, recorridos, renovación de flota y normas ambientales más estrictas. Sin embargo, la oposición política y cambios de énfasis en las administraciones posteriores afectaron a la continuidad de las reformas. Bajo la administración de Ricardo Lagos, se propuso un programa de concesiones para mejorar la infraestructura vial y el transporte ferroviario. Se lanzó la Política y Plan de Transporte Urbano de Santiago 2000-2010, marcando un hito conceptual. Sin embargo, la ventana de oportunidades para el Transantiago se abrió con la necesidad de fundamentar la propuesta del proyecto y plan de transporte urbano en Santiago. El proceso muestra una intervención entre las visiones políticas y técnicas de la evolución del sistema de transporte, con momentos de avance y desafíos políticos que han influido en las reformas y enfoques adoptados. El análisis del proceso del Transantiago revela categorías analíticas sobre la formulación de las políticas públicas de Chile. Destaca que el plan ingresó a la agenda pública debido a un impulso del presidente Lagos, quien lo incluyó en sus prioridades durante campaña presidencial en 1999 y así también en su mandato. El cambio de gobierno en el año 2006 trasladó el liderazgo del plan al Ministerio de Transporte, respaldado por el ministro de Hacienda. La estrategia de aprobación se enfocó en la potestad administrativa del presidente, evitando la vía legislativa. Esta elección aceleró el diseño, pero limitó contrastes y perfeccionamientos del proyecto. El análisis señala conflictos entre regulaciones más estrictas y el status quo, así como tensiones entre visiones infraestructuralistas y de contención de la demanda. Se destaca que la falta de participación de los municipios y parlamentos en el diseño sugirieron que evitar el control social de la correlacionó con los resultados negativos. El conflicto con los gremios llevó a concesiones en los contratos. La rotación de equipos y la institucionalidad creada por el diseño se consideran problemáticas. La inmutabilidad de los contratos antes de febrero del 2007 es un punto de discordia, claramente. La implementación en esa fecha parece guiada por la evitación de las indemnizaciones en lugar de maximizar los beneficios. El análisis sugiere que los actores actuaron en función de una racionalidad limitada. Muy claramente se nota. En perspectiva, el caso del Transantiago ilustra cómo el diseño institucional de Chile, institucional chileno, puede incentivar acciones que conduzcan a resultados subóptimos en la formulación de políticas públicas. La formulación
del Transantiago tiene 4 aspectos y elementos de contexto que resultan súper críticos. Uno que es la relación entre los políticos técnicos, la relación entre los gremios del transporte, la alta rotación y escasa dotación de equipos y la vinculación con los actores políticos. En cuanto a la primera, que era la relación política técnica, se replica el modelo en otros casos donde los políticos con poder empoderaron a los técnicos para diseñar sistemas. Los políticos fijaron objetivos, los técnicos diseñaron, pero las decisiones políticas no captaron la complejidad social que había en esto. Hubo falta de coordinación entre las autoridades y una percepción limitada de la magnitud del problema. En segundo lugar, tenemos la relación con los gremios de transporte. El gremio mostró capacidad de defensa corporativa influenciada por influencia política. Dificultades en licitaciones anteriores evidenciaban la influencia gremial. Conflicto con gremio generó 2 episodios de aguda tensión, incluyendo huelga y bloqueo. La rotación y dotación de equipo. Institucionalidad y equipo enfrentaron problemas y conflictos debido a la alta rotación y escasa dotación. El Comité de Ministerios presentó conflictos internos y falta de claridad en los roles. Inestabilidad en equipos técnicos contribuyó a la discontinuidad y la falta de autoridad metropolitana. En el tercer aspecto tenemos el ámbito político y la evitación del Congreso, que esto fue un aspecto súper relevante, ya que creo que fue uno del punto en discordia que generó mayor tensión y por lo demás efectuó gran parte de los aspectos negativos que se generaron al terminar la política pública o implementarla. El proceso se desarrolló en el ámbito político del gobierno, evitando la discusión parlamentaria, decisión explícita de no pasar por el Congreso para evitar obstáculos de demoras. Partidos políticos estuvieron ausentes en la formulación y la relación con los municipios y parlamentarios fue muy limitada. Diseñadores intentaron vincularse con los órganos locales para validar el diseño, pero hubo una falta de involucramiento. En conjunto, estos elementos revelan un contexto adverso para la reforma de Transantiago, marcando por conflictos internos, resistencias gremiales, falta de continuidad de los equipos y una decisión explícita de evitar el Congreso en la aprobación del plan. Bueno, y a continuación, con respecto a lo que estábamos hablando del Transantiago, la segunda pregunta establece qué estrategia opuesta a la usada habría sido más oportuna para alcanzar el éxito del Transantiago. Una estrategia opuesta podría haber centrado una implementación gradual y participativa. Esto incluiría planificación integral, que desde ahí podríamos realizar un análisis exhaustivo del sistema de transporte existente y considerar las necesidades de la población. Implementar cambios de manera gradual y por fases, permitiendo ajustes a la medida y que se identifican en el problema. Participación ciudadana, sin duda, involucrar activamente a la comunidad en el diseño del nuevo sistema, recogiendo las opiniones, considerando las necesidades locales, realizar pruebas piloto para evaluar la viabilidad y hacer ajustes ante una implementación completa. Comunicación efectiva, establecer una comunicación clara y transparente con la ciudadanía sobre los cambios planificados, educar a la población sobre el nuevo sistema y proporcionar información detallada sobre los horarios, rutas y servicios. Fiscalización rigurosa. Establecer mecanismos efectivos de fiscalización para así garantizar que las empresas cumplan con los estándares de servicio y mantenimiento. Aplicar sanciones para que se pueda garantizar que las empresas cumplan con los estándares de servicio y mantenimiento. Adaptabilidad y evaluación continua. Eso creo que es lo más importante. Establecer un sistema de monitoreo continuo para evaluar el rendimiento del nuevo sistema, realizar ajustes según la retroalimentación de los usuarios y datos operativos. Una estrategia más participativa y gradual podría haber permitido una transición más suave y habría considerado las necesidades específicas de la ciudadanía y las complejidades del sistema de transporte existente ya en nuestra ciudad. Bueno, como dato freak, quiero contarles que también en el año 2007 yo comencé a estudiar mi primera carrera, que fue administración, o sea, ingeniería en gestión turística, y fue súper loco porque, bueno, administración de empresas, me equivoco. Y yo empecé a estudiar en la noche, porque trabajaba en el día, y fue caótico porque
nosotros salíamos casi a las 10:30, 11 de la noche, no sabíamos qué micro tomar y era súper, súper estresante tener este cambio rotundo donde habían micros que tú no conocías, los paraderos no conocías, habían troncales. Fue bien estresante, pero siento que a pesar de todo, de la mala evaluación que tuvo, claro, después de los tres primeros años, sin embargo, creo que la ciudad se ve mucho más ordenada. Creo que uno de los sistemas con mayor tecnología dentro de Latinoamérica. Creo que uno de los más limpios. Sin embargo, claro, hay una diferencia entre comunas del sector sur con el transporte que está en el sector oriente. Sin embargo, es homogéneo y se ve ordenado. Entonces, yo creo que un tema de ir viendo qué se puede hacer, el tema de los precios es algo que pasa aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, siento que ha sido muy criticado, pero al principio creo que se ha implementado desde la forma que se tenía que implementar, tenía que llegar de alguna manera y bueno, creo que lo hicieron con la mejor intención, claramente con favoritismo político, como siempre se establece en estos casos, pero bien. Muchas gracias por su atención, que estén bien.